Vámonos. Hola, buenas noches, su servidora. Como en el control de esta noche, XC1 Gol Yankee Margarita. Desde... No se oye. No. Tú continúa, Margo. Hola, buenas noches, su servidora XC1 Gol Yankee. Como en el control de esta noche, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, le da la más cordial bienvenida a escuchar el boletín. Agradeciéndoles de su tiempo para escuchar el boletín tecnológico AJA. Hoy miércoles 23 de septiembre del 2015. Este boletín se retransmite todos los miércoles a las 20 horas horario UTC. Este boletín se retransmite en vivo por Radio Club ARJAC, Asociación de Radioexperimentadores Jaliscienses AC, operada por su servidora XC1 Gol Yankee. Este boletín se retransmite por radiofrecuencia y 5 sistemas más. Esta noche el operador en cabina será XC1 Gol Yankee Hotel Luigi. Y le paso el cambio. Buenas noches. ¿Tiene demasiado retardo en el celular? No importa. Sí. Pues mientras esté transmitiendo. No, está bien. Sí, vale. Pero no vale apriete y hablo, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Aquí mismo. Soy X1 Gol Yankee Hotel. Mi nombre es Luis. Y hoy, el tema de hoy va a ser radiodifusión, las redes sociales de ayer y de siempre. Por XC1, Charlie India Charlie, Armando García desde Irapuato, Guanajuato. Comenzamos. ¿Entonces ya, verdad? Sí. Buenas noches, colegas. Transmite su servidor XC1 Armando desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Y antes de comenzar con el tema del día de hoy, quiero agradecer de antemano a la Asociación de Radioaficionados Jaliscienses AC por la invitación y la oportunidad de participar esta noche en su boletín. El tema del día de hoy lo he denominado como radioafición, las redes sociales de ayer y de siempre. Primeramente, vamos a definir el término red social. Red, un término que procede del latín rete, hace mención a la estructura que tiene un patrón característico. Esta definición permite que el concepto se aplique en diversos ámbitos, como la informática, donde una red es un conjunto de equipos interconectados que comparten información. Social, por su parte, es aquello perteneciente o relativo a la sociedad, el conjunto de individuos que interactúan entre sí para formar una comunidad. Lo social suele implicar un sentido de pertenencia. La noción de red social, por lo tanto, está vinculada a la estructura donde un grupo de personas mantienen algún tipo de vínculo. Dichas relaciones pueden ser amistosas, comerciales o de otra índole. Por ejemplo, la red social del pueblo funcionó a la perfección para canalizar la solidaridad con las víctimas de la inundación. Están pegando La estos familia dos. es la base de cualquier Mira, red social. Están pegando estos dos, mira. Sí, pero no están separados. El concepto, de todas formas, se ha actualizado en los últimos años para señalar a un tipo de sitio de Internet que favorece la creación de comunidades virtuales en las cuales es posible acceder a servicios que permiten armar grupos según los intereses de los usuarios, compartiendo fotografías, videos e información en general. La red social más popular de la actualidad es Facebook, que cuenta con más de 1.650 millones de usuarios que intercambian mensajes y archivos informáticos. Dicho lo anterior, podemos definir red social como una conversación que se tienen pruebas que desde la prehistoria ya existían redes sociales. Incluso las señales de humo y tambores formaban parte de lo que ya era una
riesgos del camino llevaban la correspondencia a su destino. Después los chinos inventaron la imprenta, trayendo la prensa escrita. La primera red social de la era tecnológica fue a partir de los años 1800, arrancando con el telégrafo y el código Morse. Los radioaficionados son una de estas redes sociales que perduran en el tiempo. Personas que son fanáticas de la radiofonía, un hobby particular, lleno de historias emotivas y de experiencias propias. La radiodifusión marcó el origen de las redes sociales y es una herramienta fundamental y determinante ante eventos que ponen en riesgo a las comunidades. Ser radioaficionado es participar en redes de seres humanos que se vinculan a la distancia por medios tecnológicos y que cooperan activamente entre sí, sin apenas conocerse los unos a los otros. Las redes sociales basadas en la tecnología no nacieron con la radiodifusión, ya existían desde mucho tiempo antes, primero con el correo y después con el telégrafo. Incluso antes de 1909, fecha en que se suele colocar el inicio de la actividad de los radioaficionados. Ya los operadores telegrafistas se dedicaban a chatear en clave Morse. Lo hacían en los momentos libres, cuando se lo permitía el tráfico de los mensajes propios del servicio. Las redes postales eran una realidad incluso antes de la invención del telégrafo. Al contrario de lo que se puede suponer, estas primitivas redes sociales tecnológicas no eran espacios dominados por la solemnidad, amordazados por el autoritarismo o impulsados exclusivamente por el altruismo. Muchas de estas redes crecieron solamente a fuerza de amistad, de ganas de pasárselo bien, o simplemente por el deseo de matar el tiempo o de conocer un poco a personas interesantes, las que no veríamos en persona en toda nuestra vida. Las mismas redes, por supuesto, las caídas de servían para repetidores. mitigar las consecuencias de los desastres naturales o para prevenirlos, para hacer llegar medicamentos Ahorita dejas unos y 8 asistencia a segundos. lugares imposibles, Unos 8 para segundos. ayudar a dejas. personas necesitadas, Cuando hagas para sientes que acercar esperas a 8 familias segundos. dispersas y para tantos otros fines nobles y desinteresados. Muchos elogian ahora el carácter virtualmente instantáneo de las comunicaciones por Facebook o por Twitter. Pero hay que reconocer que las bandas de aficionados, tanto las de HF como las de VHF, proporcionaban también en aquellos tiempos una comunicación instantánea, incluso más rápida que la que hoy se mueve alrededor de la alocada circulación de paquetes de bits por vínculos digitales. En alguna época, incluso, las comunicaciones de los radioaficionados eran más eficientes, estables y rápidas que las que se podían entablar por teléfono. Evidentemente, hay muchas diferencias entre las modernas redes sociales y sus predecesoras tecnológicas. La primera de ellas, la gran masividad que han alcanzado las modernas por la gran difusión de las nuevas tecnologías. La segunda y más notable diferencia es que los usuarios de aquellas redes Pongan primitivas atención a lo que está eran mucho diciendo. más educados, corteses y respetuosos de la privacidad ajena que los usuarios de Que Facebook. Francisco, que no oye el boletín, que si pasa algo. Resulta ¿Dónde? hasta Pues cierto no sé, punto yo creo que absurdo leer las recomendaciones de en los expertos en materia de etiqueta en redes sociales, porque, en mi opinión, no han inventado nada. Reglas como lea antes de escribir, no sea pesado, cuide su imagen, no se enfade o vigile los malentendidos, que hoy forman parte del llamado Manual de Urbanidad para los Ciberamigos, existían ya hace 80 años, cuando la ARRL, American Radio Relay Kit, consagró su famoso y universal código de conducta. Aguántate unos 8 segundos.
veras. Bueno, pues hoy es 23 de septiembre del 2015 y es cumpleaños ¿de quién? Miguel, es una Copa Delta, 26 años. ¿Cuántos? 26. Y no te da pena contarlo aquí por a la discreta. No hay problema, no hay problema. Por eso no me da pena, ¿verdad? Bueno, pues adelante a darle crán. ¿Quiénes están aquí? ¿Quién eres? Dice uno gol Yankee Hotel, Luis. Que no lo conocía porque nunca sale. Nunca salgo, pero ya estoy aquí. Ahora sí. Nunca sale. ¿Perdón? Quise uno Gol Yankee, Yankee Margarita. Bueno, ¿y quién hizo el pastel? Pues se quiso uno gol Yankee Margarita. Muchas gracias. Hazle lo que quieras, es tuyo. Tú sabrás lo que haces, es tuyo. A ver, voltea como así, como tus caritas maliciosas. Que le vas a dar crán. Ya le dije a mí y nadie vio. ¿Eso crees tú? Todo. Ay, con papel aluminio. También sé. Todo con el mismo, ¿no? Todos son del mismo día. Híjole, no le saqué un pastel. Ah, pues tú se lo sacaste, ¿ah? ¿Qué? Tú, Miguel, Ay, pero ese chocolate que se perdió. ¿Yo le saqué qué? sacaste una foto, ¿ah? Ah, sí le saqué una foto. 2, 3. Me la pasas para subirla junto con todo. Sí, sigue aquí. Porque como está tu indicativo, que es un experto en escribir letras lo hizo, la que pongo la primera letra, Un grafitero profesional. que pongo la primera letra bien gigante, ya la viste, después ya no me cabía. ¿Guión? La primera bien gigante, la última bien chiquita. Bien chiquita. Bien así, Pues ya no. cogida. Sí, ya no supo. Ya no puedo. Pues primera vez que hago, le pongo letras. Sí, hay que enseñar. Bueno, ya voy a parar el video, que te la pases a todo dar como tú te lo mereces, Miguel. Gracias, Ricardo, por tu hospitalidad. Gracias que hayas venido aquí a celebrar tu cumpleaños con los 250,000 que están aquí presentes. ¿Me traes pastel? Vámonos a comer algo, a hacer algo. Y yo así como, bueno, me invitaron desde una semana y bueno, pues. Me hubieras traído a tu papá. Vamos el domingo. No, mi papá está con sus amigos. Entonces, vamos a llevarle. Y esperemos que el domingo me llegue a comer. Ya nomás la última foto, hazle como con el chopper, ¿no? Cuando invita al chopper. Ya para sacar la última. Espérame, que no quiere. Sí, arre. Ahí está. Bueno, pues provecho. Y gracias. Hasta el próximo año nos vemos. Otro año. Hoy se celebra, bueno, hoy es el tema, la radioafición, las redes sociales de ayer y de siempre por X1 Charlie India, Charlie Armando García, que nos lo da desde Irapuato, Guanajuato, miércoles 23 de septiembre del 2015. Muy bien. Bueno, pues provecho. Corto porque si no luego no me dan pastel. Buenas noches, colegas. Transmite su servidor X1 Charlie India Charlie Armando desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Y antes de comenzar con el tema del día de hoy, quiero agradecer de antemano a la Asociación de Radioaficionados Jaliscienses AC por la invitación y la oportunidad de participar esta noche en su boletín. El tema del día de hoy lo he denominado como radioafición, las redes sociales de ayer y de siempre. Primeramente, vamos a definir el término red social. Red, un término que procede del latín rete, hace mención a la estructura que tiene un patrón característico. Esta definición permite que el concepto se aplique en diversos ámbitos, como la informática, donde una red es un conjunto de equipos interconectados que comparten información. Social, por su parte, es aquello perteneciente o relativo a la sociedad, el conjunto de individuos que interactúan entre sí para formar una comunidad. Lo social suele implicar un sentido de pertenencia. La noción de red social, por lo tanto, está vinculada a la estructura donde un grupo de personas mantienen algún tipo de vínculo. Dichas relaciones pueden ser amistosas, comerciales o de otra índole. Por ejemplo,
La red social del pueblo funcionó a la perfección para canalizar la solidaridad con las víctimas de la inundación. La familia es la base de cualquier red social. El concepto, de todas formas, se ha actualizado en los últimos años para señalar a un tipo de sitio de Internet que favorece la creación de comunidades virtuales en las cuales es posible acceder a servicios que permiten armar grupos según los intereses de los usuarios, compartiendo fotografías, videos e información en general. La red social más popular de la actualidad es Facebook, que cuenta con más de 1.650 millones de usuarios que intercambian mensajes y archivos informáticos. Dicho lo anterior, podemos definir red social como una conversación que se puede realizar entre dos o más personas sobre temas afines. Se tienen pruebas que desde la prehistoria ya existían redes sociales. Incluso las señales de humo y tambores formaban parte de lo que ya era una red social para informar a otros a largas distancias de lo que ocurría en un lugar determinado. También se utilizó el correo, que por tierra eran hombres a caballos que, enfrentando todos los riesgos del camino, llevaban la correspondencia a su destino. Después los chinos inventaron la imprenta, trayendo la prensa escrita. La primera red social de la era tecnológica fue a partir de los años 1800, arrancando con el telégrafo y el código Morse. Los radioaficionados son una de estas redes sociales que perduran en el tiempo. Personas que son fanáticas de la radiofonía, un hobby particular lleno de historias emotivas y de experiencias propias. La radioafición marcó el origen de las redes sociales y es una herramienta fundamental y determinante ante eventos que ponen en riesgo a las comunidades. Ser radioaficionado es participar en redes de seres humanos que se vinculan a la distancia por medios tecnológicos y que cooperan activamente entre sí, sin apenas conocerse los unos a los otros. Las redes sociales basadas en la tecnología no nacieron con la radioafición, ya existían desde mucho tiempo antes, primero con el correo y después con el telégrafo. Incluso antes de 1909, fecha en que se suele colocar el inicio de la actividad de los radioaficionados, ya los operadores telegrafistas se dedicaban a chatear en clave Morse. Lo hacían en los momentos libres, cuando se lo permitía el tráfico de los mensajes propios del servicio. Las redes postales eran una realidad incluso antes de la invención del telégrafo. Al contrario de lo que se puede suponer, estas primitivas redes sociales tecnológicas no eran espacios dominados por la solemnidad, amordazados por el autoritarismo o impulsados exclusivamente por el altruismo. Muchas de estas redes crecieron solamente a fuerza de amistad, de ganas de pasárselo bien, o simplemente por el deseo de matar el tiempo o de conocer un poco a personas interesantes, a las que no veríamos en persona en toda nuestra vida. Las mismas redes, por supuesto, servían para mitigar las consecuencias de los desastres naturales o para prevenirlos, para hacer llegar medicamentos y asistencia a lugares imposibles, para ayudar a personas necesitadas, para acercar a familias dispersas y para tantos otros fines nobles y desinteresados. Muchos elogian ahora el carácter virtualmente instantáneo de las comunicaciones por Facebook o por Twitter, pero hay que reconocer que las bandas de aficionados, tanto las de HF como las de VHF, proporcionaban también en aquellos tiempos una comunicación instantánea, incluso más rápida que la que hoy se mueve alrededor de la alocada circulación de paquetes de bits por vínculos digitales. En alguna época, incluso, las comunicaciones de los radioaficionados eran más eficientes, estables y rápidas que las que se podían entablar por teléfono. Evidentemente,
Hay muchas diferencias entre las modernas redes sociales y sus predecesoras tecnológicas. La primera de ellas, la gran masividad que han alcanzado las modernas por la gran difusión de las nuevas tecnologías. La segunda y más notable diferencia es que los usuarios de aquellas redes primitivas eran mucho más educados, corteses y respetuosos de la privacidad ajena que los usuarios de Facebook o Twitter. Resulta hasta cierto punto absurdo leer las recomendaciones de los expertos en materia de etiqueta en redes sociales, porque, en mi opinión, no han inventado nada. Reglas como lea antes de escribir, no sea pesado, cuide su imagen, no se enfade o vigile los malentendidos, que hoy forman parte del llamado Manual de Urbanidad para los ciberamigos, existían ya hace 80 años, cuando la ARRL, American Radio Relay League, consagró su famoso y universal código de conducta, el mismo que aparecía en las primeras páginas de su voluminoso handbook. Los radioaficionados también fueron pioneros en la transmisión de imágenes, primero con el intercambio postal de las tarjetas QSL, que alcanzó épocas de tráfico muy intenso, y después por medio de las experiencias con la televisión de barrido lento, Slow Scan Television, que muy tempranamente hicieron posible el prodigio de ver la cara y la identificación de nuestro interlocutor remoto en una minúscula pantalla de rayos catódicos. Las modernas redes sociales de Internet se parecen más a las viejas redes de banda ciudadana, aquel espacio del espectro denominado por camioneros y por aventureros de dudosa fama al estilo de duques de Hazzard, en donde no se necesitaba una autorización administrativa para transmitir. Las redes de banda ciudadana llegaron a ser muy extensas, influyentes y poderosas, pero se agotaron precisamente por la falta de reglas, por la masividad, por los abusos y la falta de respeto. La actividad de los radioaficionados, en cambio, estuvo siempre basada en el mérito y la capacidad. No en vano, las licencias para operar estaciones y equipos se otorgaban a los aspirantes a cambio de la acreditación de sus habilidades en un examen teórico y práctico. A diferencia de las modernas redes sociales, la de los radioaficionados no tenían valor por el solo hecho de conectarse a ellas o por la cantidad de conectados, sino por los objetivos que eran capaces de alcanzar.